En la clase anterior estuvimos dando un paseo por la estructura de archivos que tiene un proyecto en Django. Es hora ya de comenzar a codificar, de comenzar a programar y vamos a hacer un circuito completo para hacer nuestro primer Hola Mundo en nuestro proyecto Django de cara a que podamos conocer cómo funciona esta estructura EMTV en Django. Bien, estamos en nuestro editor de código y vamos a comprobar cuál es la estructura de archivos que tenemos actualmente. Y si recordamos, en el MTV tenemos este diccionario de URLs, donde lo que estamos haciendo es asociar cada una de las rutas de nuestro proyecto a una vista. Lo que vamos a tener que hacer, por tanto, es crearnos nuestro archivo de vistas para poder controlar la ruta y vamos a devolver en este caso todavía no vamos a devolver un template, pero vamos a devolver ya un mensaje HTTP para poder comprobar el circuito completo de este patrón de arquitectura. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en nuestra consola de terminal dentro de nuestro proyecto. Estamos en nuestro proyecto y lo que vamos a hacer es, en primer lugar, crear la estructura de base de datos necesaria para poder funcionar. Para ello, Django lo que tiene que hacer es migrar los modelos de datos que tiene a nuestro sistema de permanencia de datos. Esto lo vamos a hacer a través del comando migrate. ¿Cuándo vamos a tener que ejecutar este comando? Pues vamos a tener que hacerlo cada vez que modifiquemos la estructura de datos. Lo hacemos ahora, al inicio de nuestro proyecto, antes de comenzar, y posteriormente, cada vez que trabajemos con el modelo de datos, tenemos que acordarnos de migrarlo para que la estructura de datos que estamos declarando tenga su backup, tenga su cobertura en la permanencia de datos, en la base de datos, en el sistema, en el motor que tenemos trabajando por detrás, que si recordamos estamos configurando en el settings.py y que por defecto vamos a estar usando SQLite para nuestro entorno de pruebas, para ir desarrollando de forma tranquila, y que posteriormente modificaremos ya por PostgreSQL para nuestro entorno de producción. Vamos entonces a ejecutar dicha llamada y si recordáis estuvimos hablando que es el archivo manage.py el que contiene todas las instrucciones de terminal a las cuales podemos acudir para hacer las diferentes acciones. Entonces, cuando queramos hacer cualquier acción de comando en el terminal, vamos a llamar siempre a este archivo y después vamos a solicitarle el comando ejecutar. Vamos a comenzar entonces por Python manage.py y dentro del manage.py vamos a solicitar la ejecución del comando migrate. Vamos a colocarnos en la ruta correcta. Perfecto. Inicialmente, recordad que tenemos que estar posicionados en el entorno dentro de nuestra estructura de archivos en el root general, es decir, en la carpeta general. Al principio he introducido el comando y me ha lanzado un error porque lo había ejecutado llamándolo desde dentro de la carpeta de la aplicación. Y tenemos que ejecutarlo desde el general porque es aquí donde tenemos el manage.py. Muy bien, hemos hecho la migración y como podemos comprobar, pues nos ha generado la base de datos SQL para poder funcionar. Voy a seleccionarla y podemos comprobar que nos ha construido una base de datos con toda la estructura de datos que Django necesita para funcionar. Si tenéis curiosidad por poder ver en Visual Studio Code la base de datos SQLite, yo tengo instalado en mi Visual Studio Code
os lo voy a enseñar por aquí, el SQL Tools, que me permite visualizar de esta forma la base de datos desde dentro de Visual Studio Code para mayor comodidad. Muy bien, tenemos entonces ya hecho el migrate, por lo tanto ya tenemos ese respaldo para la permanencia de datos y ya tiene Django todo lo que necesita para funcionar. Recordad que este comando vamos a llamarlo siempre que no hagamos una modificación en la estructura de datos. Todavía no hemos trabajado con ellos, pero inicialmente tenemos que hacerlo para que se escriban la estructura de datos por defecto que Django necesita para funcionar. Ahora vamos a comprobar nuestro proyecto y para ello podemos usar el servidor de pruebas de Django. Lo podemos hacer también desde el terminal ejecutando la instrucción de Python manage.py. Esto va a ser una constante para todas las instrucciones y el comando que nos permite lanzar el servidor es run server. Ejecutamos y debería levantarnos un servidor. Perfecto, nos ha levantado un servidor y se encuentra en nuestro localhost en el puerto 8000. Vamos a abrirlo y nos aparece la página por defecto de Django que nos indica que todo está funcionando correctamente. Vamos a continuar. Ya tenemos entonces nuestro servidor, ya sabemos cómo ejecutarlo. Voy a interrumpirlo con control C y vamos ahora a hacer nuestro primer hola mundo. Para ello vamos a necesitar nuestro archivo de vistas. Recordad que tenemos las URLs tienen que apuntar a las vistas trabajan con los modelos y devuelven las plantillas, los templates. Entonces tenemos el urls.py, pero nos está faltando el views.py, que es donde vamos a estar declarando las vistas que vamos a estar trabajando, que vamos a necesitar utilizar. Las vistas son muy sencillas, ya que van a contener la lógica y no van a ser más que una colección de funciones. Es decir, dentro de una vista lo que vamos a tener es diferentes funciones y vamos a asociar las URLs a cada una de dichas funciones. Y estas son las que van a estar ejecutando la lógica. Vamos entonces a crear nuestra primera vista. Para ello, def y el nombre de la función, como es habitual en Python. Y nosotros podemos llamarla, por ejemplo, pues la función saludo. Por definición, las vistas, todas las vistas que realicemos, van a recibir siempre al menos un parámetro. Y ese parámetro es el request, que es la petición. Vamos a recibir siempre de nuestra URL la petición de ejecutar esta vista. Y esto es importante porque aunque ahora mismo simplemente vamos a estar devolviendo un mensaje, posteriormente en esta petición vamos a poder recibir información de interés, como por ejemplo datos de autenticación o recepcionar datos de formularios, etcétera. Todo eso va a estar ahí. Por eso es importante. Y pasamos a definir nuestra función de saludo y lo que vamos a hacer simplemente es devolver una respuesta. Dentro del circuito del MTV, si recordamos, el URL llama a la view va a trabajar con los modelos si es necesario. En este caso no es necesario en este ejemplo porque todavía no va a ser un saludo estático. Y posteriormente lo que hace es pintar un template, pintar una plantilla que nos muestra la información. En este primer ejemplo vamos a saltarnos esa plantilla porque vamos a lanzar directamente un mensaje. Pero posteriormente vamos a entrar a trabajar las plantillas y vamos a ver cómo podemos usarlas. No os preocupéis por eso, vamos paso a paso. Y entonces esta vista lo que va a hacer es retornar un valor. ¿Y qué va a hacer? Pues devolver una respuesta HTTP response. Y esa respuesta puede ser, por ejemplo, pues hola mundo. Como estamos usando HTTP response, vamos a tener que importarlo. Para ello, indicamos que from
Django.http vamos a importar HTTP response para poder hacer uso de este método. Muy bien, tenemos entonces nuestra vista creada. Tenemos una vista que la lógica que tiene es simplemente devolver un mensaje HTTP que dice hola mundo. Ahora lo que tenemos que hacer es asociar una ruta que ejecute dicha vista. Para ello nos venimos al urls.py y vamos a definir nuestra ruta. Para ello, dentro del URL patterns vamos a crear un nuevo path. Y en el path vamos a escribir la ruta del navegador. Podría ser la raíz de nuestro proyecto o cualquier otra URL. Nosotros vamos a usar, por ejemplo, saludo. Es muy importante cuando estamos escribiendo el path terminar con la barra, con el slash, porque si no nos puede dar algún error, ¿vale? Entonces siempre es importante que no se nos olvide acabar con la barra. No nos la va a colocar Django por nosotros. Y una vez lo tenemos, vamos a indicar que queremos usar, qué vista queremos usar. Y vamos a usar dentro de nuestras vistas la vista llamada, la hemos llamado saludo. Correcto. Views.saludo. Un punto importante es que por convención, normalmente y siempre que sea posible, vamos a llamar a la vista igual que la ruta URL siempre que sea posible. Es decir, en este caso, saludo. No es obligatorio, pero siempre es una buena práctica recomendable. Además, a esta ruta vamos a poder darle, en caso de que nos interese, un nombre para después, cuando estemos usando plantillas, en lugar de tener que escribir el path, escribir la ruta, simplemente podamos llamarla, cuando estemos ejecutando, por ejemplo, un enlace, pues directamente nombrándola. Y en este caso se llama saludo. Bien, voy a quitar estos comentarios para limpiar un poquito el código. Y además de todo esto, además de las importaciones que nos está incluyendo por defecto, fijaos que estamos haciendo un uso de la vista. Es decir, estamos haciendo un uso de la vista para poder llamar a la función saludo. Entonces, como siempre, tenemos que indicarle que esa vista existe y que vamos a usarla. Tenemos que importarla. Entonces, desde este lugar, porque estamos en la misma ruta, vamos a importar views. Muy bien, vamos a repasarlo. Tenemos entonces nuestro fichero de URLs que está indicando de que cuando se introduzca la URL de nuestro sitio saludo, va a ejecutar la vista saludo. Y la vista saludo está en el views.py y es una función y simplemente va a devolver una respuesta HTTP diciendo hola mundo. Vamos a comprobarlo. Levantamos de nuevo el servidor, python manage.py run server. Esperamos. Ejecutado. Volvemos a abrir nuestro servidor. Y fijaos que nos aparece de inicio un error. Esto es normal. ¿Por qué? Porque no tenemos esta ruta, todavía no existe. No tenemos ninguna ruta en el raíz del proyecto. La ruta que hemos definido, de hecho nos lo está archivando aquí Django, es que las rutas que existen son admin y saludo. Vamos a ejecutar la ruta saludo, que es la que hemos creado. Y fijaos cómo al ejecutarla nos indica hola mundo. Hemos hecho nuestro primer circuito. Podríamos volver a repetir este proceso para asegurarnos de que lo entendemos correctamente. Hemos hecho una URL saludo, vamos a hacer una nueva URL. Vamos a hacer una URL que sea despedida. Y esta va a estar controlada por la vista despedida. Y vamos a darle el nombre despedida. Ahora en el views.py vamos a tener que definir dicha función, def despedida. Y, como siempre, va a recibir la petición. Y lo que va a hacer esta vista va a ser simplemente devolver una respuesta que sea, pues,
Por ejemplo, hasta luego. Guardamos. Esperamos a que los cambios se reflejen en el servidor, volvemos a abrir y ahora tenemos la ruta saludo que debería seguir funcionando y sobre esta ruta podríamos también tener la ruta de despedida y fijaos cómo ahora nos indica ese hasta luego. Hemos construido dos rutas distintas en nuestro sitio, cada una controlada por una función de vista diferente. En los siguientes vídeos vamos a continuar avanzando y vamos a complicar un poquito más la cosa. De momento tenemos nuestro Hola Mundo y os recomiendo, antes de continuar, por supuesto, que lo practiquéis. La práctica hace al maestro.